Hola, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal estás? Bien. Bien, ¿me oyes bien? No sé si me ves, yo ahora mismo no me veo. Sí, yo te veo a Vale, ti. yo te veo a ti también. ¿Será que estás refrescando o algo así? Cualquier historia, ya vamos viendo. Eh, bueno, Juanjo, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, por haber sacado algo de tu tiempo para dedicárnoslo a nosotros. Y bueno, me gustaría preguntarte qué tal ha ido este confinamiento. Bueno, interesante, ¿no? Como todos. Nada, la verdad es que por fases. El primer mes fue bien, como de vacaciones. El segundo mes ya fue un poco más durito y es esto que ya empiezas a hacer de todo, que si hacer entrenamiento en casa, hacer de todo y empezar a pensar, oh, Dios mío, quiero cambiar. Y luego intentando aprovechar todos los momentos, cuando se podía salir a caminar por las 3 horas caminando. Un poco durito el hecho de no poder, bueno, pues lo que nos ha pasado a todos, de estar encerrado y no poder hacer más. Pero bueno, ¿Ha afectado este encierro a algunos de tus proyectos, algún sí, rodaje, alguna obra de teatro o algo así? sí, sí, sí. Y bueno, la serie Paraíso se paró, claro, bueno, como todo se paró. La suerte es que se retomó más tarde y se ha podido finalizar el rodaje y una obra de teatro se cayó, por ejemplo. Yo tenía, es una de las lecciones que creo que ha dado, por ejemplo, esto es, yo tenía estrés porque la fecha de estreno de la obra de teatro coincidía con unos días de rodaje de la serie que prácticamente iban a ser inamovibles por la localización, etcétera. Y era hablando con unos y con otros que se puede hacer, buscar un sustituto, no sé qué, tal y cual. Y de repente llega una pandemia y no hay que estresarse por nada, porque no te puedes hacer ni lo uno ni lo otro, con lo cual dices, bueno, pues vale, nota para el futuro, no te Claro. estreses previamente, porque a lo mejor te llega una pandemia y no puedes hacer nada. O sea que es mejor relativizar un poco. ¿Le tienes miedo? Bueno, ahora nos estamos adentrando en esta nueva Sí. normalidad, ya se ve que hay un poco más de movimiento. ¿Le tienes miedo a que los cines estén vacíos, como hemos visto en algunas imágenes, y que los teatros también se encuentren vacíos en cuanto se abran? Sí, es un poco de incertidumbre. Bueno, es un poco no, es totalmente una incertidumbre todo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando, si finalmente se permite que los teatros abran a una capacidad que el propio teatro pueda asumir? Si la gente va a ir. Porque claro, ¿cómo vas a convencer de repente a la gente después de 6 meses de teatros casi sin actividad a que vuelva al teatro, vuelva a esa antigua normalidad, aunque sea con una mascarilla, aunque sea con butacas vacías alrededor, en una circunstancia también en la que probablemente mucha gente esté valorando en qué gastarse el dinero porque la circunstancia es un poco dura para muchas familias, para mucha gente que venía fuera de Madrid al teatro. Mm, Esto un poco todo raro. Parece que en el sector teatral especialmente, la danza, por supuesto, que siempre al final es la más afectada, va a ser complicado. Si nos dejan solos va a ser un poco complicado. Audiovisual está un poco más protegido, pero también está, la verdad es que yo desde dentro aluciné de corazón con todas las medidas, con el cuidado que se puso dentro del rodaje para que no hubiera ningún peligro. Toda la implicación de todo el equipo, etcétera, porque se tiene muy claro que no se quiere que haya ningún brote dentro del sector audiovisual ni del sector de la cultura. Y bueno, y que todo vaya para adelante. Bueno, no sé si piensas lo mismo que yo, pero yo creo que el sector audiovisual está más protegido, así por decirlo, porque tenemos las Claro, plataformas y este confinamiento ha sido, no sé, los meses de las un plataformas, gran boom. porque se ha estrenado Disney Plus, Sí, también tenemos Amazon, HBO, Netflix, sí, así que eso es muy bueno para las series y claro. películas, pero también se deja atrás el teatro. Claro, se deja atrás teatro, se deja atrás todo lo que conlleva una unión de personas, ¿no? Que esto lo hablaba de vaya profesión hemos elegido en estos tiempos,
en que nuestra profesión va siempre relacionada, que es muy bonito por otro lado, a una congregación de gente. Y es ahora mismo justamente lo que se está impidiendo porque es lo más peligroso, ¿no? Ya, Supuestamente. Luego hay otros sitios en los que esto pasa, pero bueno, esto es otra historia. Y sí que es verdad que, claro, como lo audiovisual, como una serie, la puedes disfrutar en casa, en el móvil, en cualquier lado prácticamente, al final es, desde luego ha sido un auge. Y hay mucho interés y yo creo, y me parece haber visto que han subido mucho las plataformas, Netflix, HBO, han subido muchísimo. Eh, ojalá, ojalá, ya. ojalá siga habiendo trabajo por ahí. Pero desde luego el hermano pobre ahora va a ser la parte presencial, la parte en vivo. Teatro, danza, cine, cine en una sala. Sí. Esto es lo que, circo, esto es lo que va a haber que cuidar, creo, ahora. Ahora me gustaría pasar a una sección en la que te vamos a conocer un poco más. Es algo ambigua la pregunta, pero ¿podrías definirte con 3 palabras? Uf, no. Eh, ¿Cómo decirte? Mm, perseverante, desde luego. Uf, esto me gusta mucho. Tendría que hacer más test de estos rápidos. Perseverante, implicado y yo qué sé, serio, por ejemplo, pero tampoco es eso. Bueno, Si tuvieses que participar en alguna serie, sea española, extranjera, la que tú quieras, ¿en cuál sería? ¿Cuál sería el personaje de tus sueños, por así decirlo? ni idea. Ahora mismo, yo qué sé, por ejemplo, ahora mismo estoy viendo el cuento de la criada y son personajes todos con muchísimos matices. Hombre, es una serie en la que los personajes femeninos tienen muchísimo más peso que los masculinos y es genial que eso pase. Pero series en las que los personajes evolucionan y son muy prismáticos, tienen muchas caras. Van para un lado, Merlí, por ejemplo, que me parece antológico. Es una serie en la que los personajes van en una dirección y de repente ese mismo personaje, sin perder coherencia, le da la vuelta completamente y parece que está yendo a la contra y luego vuelve y entra en conflicto con el mismo, con lo que pasa alrededor. Eso es gloria bendita. Eso es lo que yo creo que cualquier actor estaría dispuesto a donar dedos y manos por entrar ahí. No sé. Y luego series en las que la producción y el equipo está muy cuidado y toda la gente está implicada por hacer un buen producto. Eso es maravilla. Aparte de la interpretación, ¿tienes algún otro hobby que nos puedas contar? Bueno, la danza. También soy bailarín y coreógrafo. Me encanta la naturaleza, de siempre, desde que era pequeño. Me encanta ir al campo, me encantan los animales, las aves rapaces, observar, caminar, el deporte, viajar. Y yo qué sé, y ya luego pues las cosas normales, estar con amigos, bueno, salir de fiesta, no tanto de fiestero, pero sí de estar con amigos en bares, hablar, esas cosas. ¿Te quedas con la danza o con la interpretación? Con, O si pueden estar las dos si juntas, pueden estar las mejor. dos juntas, mejor. Ahora mismo el cuerpo me pide más interpretación, eso es verdad. Me pide más personajes de teatro, de audiovisual. Me apetece mucho seguir trabajando audiovisual, mucho, 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 mucho. Me parece fascinante el mundo de la cámara y de todo lo que hay por detrás. La cosa está rara de lo que ve un objetivo, que es un mundo, y tú cuando estás allí estás viendo otro completamente diferente, pero sin embargo después se produce la magia, ¿no? Eso me lo pide mucho. Luego el trabajo con el cuerpo, el trabajo de la danza es fascinante y mm, ahí está. ¿Cómo llevas tú el tema de las redes sociales? ¿Las utilizas más para promoción o para ti? Eh, Para sí, trabajo, sí. quiero decir. Creo que desde un punto de vista personal, o sea, no tanto de solo utilizarlo para tal evento o tal, o yo qué sé, no tanto para promocionar teatro o teatro, trabajo, perdón, pero sí las utilizo más con un objetivo profesional, más que personal, más que estar en... También depende, creo, un poco de la red. No sé qué Sí, opinión. Por ejemplo, Instagram a mí me nace más desde un punto de vista profesional, no me nace por el formato que tiene,
desde un punto de vista personal. Facebook, cuando antes lo utilizaba más, es verdad que ahora lo uso menos, me daba más pie a tener una conexión más personal con la gente que había. Instagram me parece más despersonalizada, fíjate. Y son las dos que uso, porque no tengo Twitter, no tengo TikTok. O sea que sí, de esa manera, un poco más profesional que personal. Ahora me gustaría conocer un poco tu historia en el mundo de la interpretación y cuándo decidiste dedicarte a esto. Pues mira, no consigo acordarme de cómo empezó. Sé que no fue de pequeño, porque a mí de pequeño lo que me gustaba era la naturaleza, los animales y tal, y de repente hubo un cambio, como a los 15 años, en el que, por arte de vivirlo, que a mí me empezó a gustar la interpretación y me empezó a gustar el cine clásico. Lo que me empezó a fascinar era el cine clásico de Hollywood. No me preguntes por qué. A ver si era un niño raro y eso es lo que me llamaba. Entonces, y de repente, en vez de, yo qué sé, que me llamara la dirección o la escenografía, pues me llamó la interpretación, también es lo más llamativo. Y a los 16 empecé a estudiar teatro en Ensayo 100, en una escuela que sigue existiendo y en el grupo de teatro del colegio, etcétera, y ahí es donde tomé la decisión de querer ser actor. Ahí es donde se lo dije a mis padres, entraron en el shock, pero luego lo aceptaron muy bien y me apoyaron mucho y desde entonces. Y de hecho, por ejemplo, la danza vino más tarde, que es un poco el camino raro. La danza, yo no había visto danza nunca, eso es una cosa que también me ha llamado la atención luego echando la vista atrás. Yo vi el primer espectáculo de danza con 19 y me quedé fascinado y dije, esto ya es muy tarde. Y sin embargo me puse a estudiar danza después de acabar interpretación, que es como el camino raro, pero bueno. ¿Siempre tuviste a la interpretación como plan A o pensaste ser médico, astronauta o algo así? Pues no sé si por suerte o por desgracia, como plana. Yo empecé a estudiar farmacia, de hecho, el primer año, pero me lo tomaba más como un plan B y de hecho mi implicación con la carrera fue un plan B total y lo dejé ese mismo año, o sea que fue un plan B total. Y no lo he querido dejar como un plan B. Ahí es donde lo de las características de las tres palabras, lo de testarudo o perseverante, pues ahí va. Es de pico pala, pico pala, pico pala. Y es duro y muchas veces piensas si serás capaz o será para mí o qué. Pero de momento me quiero aferrar a ese plan A. ¿Recuerdas algún momento duro en esta carrera profesional? ¿Algún casting o algún proyecto que te hayas considerado duro de la manera que te afectara en la vida profesional Mm. o algo así? Creo que lo más duro de esta carrera siempre es la espera, no es tanto los proyectos. Es verdad que puede haber proyectos más difíciles, a lo mejor no entender las pautas, estar un poco más perdido, pero, pero bueno, solo trabajas y eso es parte de tu profesión, igual que cualquier otro trabajo, tienes días mejores, días peores, o si vas por proyectos, hay proyectos que entran más fácil y proyectos que son más difíciles. Pero lo difícil realmente es la espera. Es cuando no sabes qué hacer para optar a trabajo o buscar trabajo. Cuando te ves como, no atado de pies y manos, sino que dices, pues que ya lo he hecho todo. O sea, ya no se me ocurre ninguna herramienta más para decir, oye, que estoy aquí y que quiero trabajar. Y eso es lo difícil, porque te sientes como muy chiquitito y muy impotente. A Juanjo Torre, ¿qué le quedaría por conseguir en su carrera como actor? Perdona, se ha cortado un momentín. Eh, qué te queda por conseguir en la carrera como actor? Muchísimo. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mm, hacer 1 millón de obras de teatro, hacer 1 millón de trabajos de audiovisual, trabajar en cine, en una producción potente, eh, seguir preparándome para poder afrontar, por ejemplo, un musical a lo mejor en un futuro de una manera seria y potente. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Incluso alguna obra de danza en la que yo diga, wow, aquí me he sentido completamente realizado como bailarín también. Coreografiar, montar movimiento escénico, coreografía para teatro, que también es una cosa que me encanta. O sea,
Un Un montón. montón. Pues Aburro. sí, No me aburro. esta pregunta me resulta muy curiosa y creo que es la primera vez que lo hago y te ha Anda. tocado. A la hora de recibir una Sí. oferta, ¿qué tienes en cuenta y qué no para aceptarla o rechazarla? Hay una regla que decía un profesor en la carrera, y verás tú ahora es cuando yo fastidio porque nunca me acuerdo de todos los puntos, que era como de los 5 dedos. Y que siempre tiene que haber mínimo uno de esos dedos para que a ti tú te impliques con un proyecto. A ver, voy, que siempre se me olvida alguno. Bueno, económico, que tenga una repercusión económica, Claro. que sea por o con un amigo, es decir, que o sea gente con la que te apetece un favor de amigo o una cosa de amigo o gente con la que te apetece trabajar, sería el equipo. El personaje, la parte artística, que te llene. De repente te llega Macbeth y dices, claro, ¿cómo no voy a hacer esto? Porque ¿quién no quiere hacer Macbeth, por ejemplo? Y aquí es donde entran los duros, los que siempre se me olvidan. Que te sirva como trampolín o como puente para otra cosa, es decir, si yo hago esto, que a lo mejor no me parece tan interesante, pero ya me meto a conocer este equipo que hace cosas que sí que me interesen mucho, o entro dentro de esta Sí. productora o esta historia. Y hay una quinta que a lo mejor durante el resto de la entrevista me acuerdo cuál es, pero ahora mismo no me acuerdo. Pues cuando veas me para y La quinta. sin problema, vaya. Estaría ahí. ¿Cómo, cómo sueles preparar los personajes una vez que recibes el guión? Hmm. Leyendo muchas veces el guión, muchas, 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 muchas veces, dejando que al principio un poco la primera intuición se quede ahí, o sea, está ahí lo que surge, lo que nace, eh, se quede ahí. Vamos en plan, pues me viene, yo qué sé, me viene el color verde, pues no tengo ni idea qué es, pero bueno, lo voy a dejar ahí a ver por dónde sale, o me viene un conejo, pues ya está. Y a partir de ir estudiar el guión mucho, eh, ver qué van haciendo, luego lo empiezas a pasar en voz alta al escucharlo, como, porque una cosa es cuando tú te aprendes el guión y te lo repites en la cabeza, otra cosa es cuando lo sacas fuera, o lo sacas con otra persona que te ayuda a pasar texto. A partir de ahí van saliendo como cosas, y entonces vas buscando. Y luego, por supuesto, en el proceso de ensayos, probar, probar, probar lo que te dicen desde fuera, lo que tú vas sintiendo y cómo todo se va ajustando en una dirección. Si no te importa, hablamos ahora un poco de teatro porque sé que es muy importante para Sí. ti y bueno, ¿generas las mismas sensaciones en un escenario que frente a una cámara? Mm, en la raíz, en la base, sí, porque no deja de ser un trabajo, bueno, un trabajo de interpretación en el que tú te pones a contar una historia. Entonces, eso da igual que sea delante de una cámara o encima de un escenario. Pero creo que se queda en esa raíz. Luego, el teatro tiene bueno, como un ámbito, una atmósfera muy diferente, que la cámara es mucho más técnica, quizá la técnica implica, es mucho más importante. Y en el teatro lo más importante, por lo menos desde mi punto de vista, son los actores. Entonces también el peso de la responsabilidad es mucho mayor y el nivel energético, lo que se continúa, la continuidad, volvemos a decir lo mismo, lo que pasaba antes con el tema de la pandemia, la congregación de gente, gente que viene a ver algo, que se junta para ver algo y gente que se junta para contar algo. Y esa comunión, ¿no? Lo que se dice mucho en los libros de teatro, esa comunidad es algo que en cámara no se produce de una manera muy diferente y mucho más fragmentada. Es más completo y probablemente más intenso. Luego el audiovisual es muy difícil. A mí me hace, o sea, es muy curioso cuando oyes gente, no, que cámara, eso se repite, tal. Es más fácil porque, bueno, el montaje, bla, bla, bla. Visual de la nada y sin y tienes que estar muy concentrado para que de 0 a 100 es como un bólido. De 0 a 100 tienes que darlo todo en 20 segundos. Y eso
Eso hay que trabajarlo, eso hay que estar ahí. Teatro, quieras que no, a lo mejor empiezas en 100, pero tienes como más espacio para darle, para concentrarte. En ese sentido también estás más protegido. O sea, no sé, cada uno tiene desde luego, sus pros y sus contras. Teatro, probablemente para el actor sea más gratificante, si lo ponemos como frase final. Muchos de los actores que entrevistamos aquí en Televisión Babel nos dicen que en el teatro se sienten como en su Sí. casa. ¿Coincides con esta apreciación? Hombre, sí, no, claro, yo en mi casa me siento como en mi casa, en el teatro como en un sitio de trabajo. Pero sí que es verdad que creo que nos pasa a muchos o a casi todos que son sitios, los teatros en los que te sientes a gusto, en los que te sientes cómodo, sí. Sitios en los que te sientes realizado, a los que te apetece ir, a los que el propio sitios que son bellos, que estás, incluso como espectador, incluso como visita, vas al corral de comedias de Henares y te sientes, porque son sitios con Es una fácil muy para, guay. sí, es fácil para ti pasar de los aplausos a una total normalidad. ¿Enganchan los aplausos en el teatro? A mí es que nunca me ha enganchado el aplauso en sí. Me parece muy bonito, es un ritual que se suele cumplir, pero nunca ha sido por los aplausos. Me gusta mucho más, me parece mucho más potente durante la obra de teatro el silencio o la respuesta del público, las risas, lo que oyes, lo que recibes del público, sobre todo cuando es a favor, eh, Claro. que los aplausos del final. La parte, lo que sucede durante la obra, eso sí que engancha. Esa energía que fluye de un lado para otro, eso sí que engancha. Y luego, una vez que sales del teatro, pues hijo, estupendo. O sea, yo creo que de hecho hay muy pocos actores que lo que les enganche de verdad sea que salgas de teatro y te estén esperando para firmar autógrafos. Creo que a la mayor parte, incluso a los que son muy conocidos de televisión, eh, si pudieran elegir, elegirían trabajar en lo que están trabajando, pero luego cuando salen del teatro, del estudio o a comprar el pan, que fueran personas completamente normales. Desde luego. ¿Tú qué haces para gestionar los nervios previos a un estreno? ¿Mucha tila o mucha valeriana? No. Eh, no sé cómo decirte. Calentar, sentirte preparado, sentirte con el cuerpo dispuesto, la mente dispuesta, la voz dispuesta, estar en buena sintonía, en buen rollo con el equipo, con la gente con la que vas a trabajar y empezar bien, con buena sensación, con buen espíritu, pero con ganas, porque no son nervios. A ver, a veces que sí, yo creo que todos hemos tenido alguna vez la pesadilla de ¡pum! Y estás en un escenario y no te sabes el texto y tal, y ¡ah! ¿Y ahí qué haces? ¿No? Como el típico sueño de que de repente das una conferencia desnudo. Eh, Sí. pero en general son nervios de expectación, de qué pasará. Pero nervios con ganas, nervios gustosos, no nervios, no miedo. Si da Entiendo. miedo, si diera miedo muchas veces, a lo mejor alguna vez, pero si diera miedo muchas veces no compensaría. En este 2021 yo lo veo un poco lejos porque me quiero asentar en el Sí, hoy, pero ¿tú cómo ves tu rumbo? ¿Te ves más en teatro o en televisión, en cine? Por si nos puedes adelantar algo. no lo sé. Me encantaría poder adelantarte algo, pero me gustaría poder, si es lo que yo quisiera, me encantaría verme en ambos medios, en audiovisual y en teatro, desde luego. Firmaba ya. Aquí en este directo firmo, pero, pero no lo sé, por la misma situación que hay tal nivel de incertidumbre, hay proyectos que nacen y mueren casi el mismo día, que mira, te cuento, hace 3 días
una compañera, Manuela Barrero, me llamó para, que es coreógrafa, me llamó para sustituir a David, otro chico que no podía hacer un certamen de danza. Pues el certamen de danza se ha caído por la circunstancia del coronavirus, porque no se ha podido gestionar con los municipios donde había, etcétera. O sea, sale, y esto fue ayer, o sea, de 2 días sale, a los 2 días cae y así pasa con todo. No hay, es muy difícil ahora mismo cosas que planificar en el tiempo, para todos, para creo que las grandes compañías y las pequeñas compañías, los que quieren hacer, los que quieren mantenerse. Incluso en audiovisual se sabe menos de lo que se podría saber, se podría haber sabido antes. Entonces ahora mismo es como, es que no sabemos qué va a pasar, yo no sé qué va a pasar en octubre, por no decir mañana. También es un momento muy zen en el que dices, bueno, pues voy a vivir el hoy, porque más que nunca, ahora más que nunca, no sé qué va a pasar. No sabes lo que pasará. Claro, y no tengo planes, tengo lo que me gustaría, con lo que me gustaría proyectar. Tus últimos dos proyectos televisivos han sido La Valla, la producción de A3 Sí. Media, y Paraíso de Movistar Cero. Ujú. Vamos a hablar antes, si te parece, de Ujú. Paraíso. No sé si puedes adelantar algo, pero puedes contar una breve sinopsis sobre lo que nos esperaremos, porque aún no se ha estrenado, No, no se ha ¿verdad? estrenado. De hecho, no tiene fecha de estreno, que yo sepa, hasta donde yo sé. Sí. Me da que será para principios de 2021 porque se acabó de rodar hace poco, se acabó de rodar a mediados finales de agosto y tiene mucha postproducción. Tiene mucho trabajo posterior de efectos especiales, entonces eso llevará tiempo. Me imagino que la productora cuanto antes lo querrá sacar cuanto antes, pero yo apostaría que es para primeros del 2021. Esto me estoy aventurando. Y la historia se ambienta en principios de los años 90, a raíz de la desaparición de tres chicas. Sus hermanos se ponen ellos mismos a buscarlas, se embarcan a buscar a sus hermanas. Les pasan cosas que no puedo desvelar de primeras, muy radicales, y entonces o sea, a medida que van buscando se van encontrando que detrás de la desaparición de sus hermanas hay un mejunje montado bastante potente, que va bastante más allá de lo que podría ser un simple rapto, una desaparición o una huida. Se mezcla mucho eh, es una serie, los protagonistas son los chavales, que hacen un trabajo brillante, maravilloso, y ellos son los verdaderos protagonistas. Luego los adultos pues estamos alrededor, pero vamos, los que brillan son ellos, bueno, los que brillan, brillará mucha gente, pero los que brillan más son ellos. Las niñas son maravillosas, y es un proyecto que es muy fantástico. Es muy fantástico. Tiene muchas referencias. No sé, a mí me viene siempre mucho Stranger Things, por un lado, pero luego no tiene nada que ver. Muchas, muchas referencias. Va a ser. Yo tengo muchas ganas de verlo, de ver cómo queda el resultado final, porque me parece que va a ser muy, 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 muy interesante, muy bueno. ¿Y podrías adelantarnos algo de tu personaje con breves palabras? O es que no quiero tampoco sacarte mucha información porque es Sí, algo feo que no se haya estrenado y estemos hablando bueno, de ello, mira, pero así brevemente, mi personaje es el cazador. Hay más de un cazador y somos del equipo de los malos. uh, Y ya, hasta aquí puedo leer, querida Mayra, porque ya no he y hecho más desvelar. sí, bueno, y ahora quiero hablar un poco del rodaje, cómo lo viviste, cuándo se grabó y bueno, más o menos la Sí, experiencia y demás. pues se puso en contacto conmigo Tonucha Vidal, la directora de casting, lo diré, pues noviembre, finales de octubre, noviembre, algo así, por esas fechas. Y ya de ahí, bueno, el comienzo creo que se había retrasado un poco, el comienzo de rodaje,
Se empezó a rodar en enero, o sea, las pruebas de cámara, todo eso fue antes. En enero se empezó a rodar en la costa de Valencia y Alicante. Esa fue como la primera mitad de rodaje, de enero y febrero. En marzo se empezó a grabar la segunda mitad del rodaje, que era por alrededor de Madrid, por así decirlo, pero fue justo cuando llegó todo la pandemia, el confinamiento, y se tuvo que paralizar y se retomó en julio. De primeros de julio hasta casi finales de agosto. ¿Crees que en España, concretamente, ya que tú eres de aquí y demás, necesita más series como La Valla, así sin censura y demás? Desde luego que sí, pero me parece que no somos un país que tengamos especialmente mucha censura a la hora de producir proyectos. O sea, creo que somos un país bastante libre en comparación. O sea, siempre querríamos serlo más y hacer todo tipo de proyectos, e incluso más ácidos o más críticos. Pero en comparación con buena parte de los países del mundo, la verdad es que somos un país bastante libre y que se implica bastante. Sobre todo lo que está, desde luego, ahora mismo España remontando mucho es a la hora de series, que hasta ahora habían tenido como un tipo de formato en general y ahora está viendo guiones mucho más pretenciosos, mucho más grandes, producciones mucho más grandes, que se están haciendo muy bien porque hasta hace no demasiados años uno no podía soñar con hacer una serie con efectos especiales o grandes producciones en una serie como La Valla o como Paraíso y que fuera a tener un resultado aceptable. Iba a ser cutre porque no se implicaba, no se metía dinero ahí. Ahora sí, ahora hay mucha más por parte de las productoras, pues, se implican mucho más en producciones de ese calibre. Y con guiones que la verdad es que, por ejemplo, el guión de La Valla eh, parece que habían estado viendo una bola de cristal, porque cuando se escribió y se rodó nada de esto estaba en mente. Ahora me gustaría, bueno, antes que nada, ya vamos llegando al final de la Sí. entrevista y bueno, me gustaría que nos contaras algún proyecto que tú admires con cariño, sea teatral, de danza o televisivo, para tenerlo en cuenta y bueno, saber alguna anécdota que tengas por ahí. Pero que haya participado yo, que me guste. Sí, que tú hayas participado. Ah, uff, yo qué sé, hombre, por ejemplo, para eso siempre lo voy a recordar. Como ha sido muy bonito ir teniendo la experiencia por primera vez en mi caso de volver a un equipo, porque muchas veces la valla a fin de cuentas fue una participación muy pequeña, pero aquí vas Sí. conociendo, conoces a Fer, al director, conoces a todo el equipo de maquillaje, de peluquería, en foto fija, luz, fotografía. O sea, irte metiendo como un poco en esa familia ha sido un regalo, ha sido una experiencia. Con los actores, con los niños. Yo casi todas las escenas las tenía con los chavales. Eh, como experiencia, como cariño reciente, esta. Luego de otros, es que yo creo que prácticamente todos los proyectos los recuerdo con cariño. De alguna manera. Sí, El que nació, el no, teatro, por ejemplo, yo tenía muchas ganas de que naciera. Por ejemplo, mira, yo soy hijo único y esta obra de teatro eran cuatro hermanos y la mujer de uno de los hermanos. Y estaba de, ¡ah, qué maravilla, por fin! Es como tener hermanos, me apetecía un montón. Veía las series que eran hermanos y decía yo, pues yo quiero vivir como esa experiencia, aunque sea de forma aficionada. Y bueno, eran ensayos muy divertidos, que disfrutábamos muchísimo, pero bueno, en este caso ahí quedó.
espero que se estrene pronto Paraíso y bueno, espero Yo también. verte pronto en otra ocasión. Y bueno, Juanjo, muchas gracias por estar conmigo aquí Muchas hoy. gracias. Me lo he pasado muy bien. Y bueno, siempre concluyo las entrevistas con esta pregunta. ¿Y qué consejos le darías tú a alguien que quisiera dedicarse al mundo de la interpretación? Porque es un mundo bastante Mm. difícil y más en estos días, ¿verdad? Sí, bueno, siempre lo ha sido. Eso es verdad que siempre lo ha sido y en estos días, desde la crisis del 2008 ahora, es como lo malo es que todas las profesiones se van cada vez pareciendo más a la nuestra en vez de que la nuestra se parezca más a todas las profesiones en cuanto a nivel laboral y todo eso. El mini consejo es que primero que lo tengas muy claro. Tienes que tener muy claro que si como esta frase, esta frase es de, ahora mismo no me acuerdo de quién es otra persona. Si hay cualquier otra cosa en el mundo, cualquier otra profesión, cualquier otro oficio o labor que a ti te haga feliz, además de la interpretación, la apuesta por salud mental sería que hicieras lo otro que te hace feliz. Porque a nivel, sobre todo, salud mental y económica, muchas veces este oficio es muy duro. Hay que estar muy con los pies en la tierra para aguantar eso, la espera, la incertidumbre, el no saber, la irregularidad, todo el sistema laboral, el sistema de seguridad social, todo eso está completamente pensado para otro tipo de trabajos, no para el nuestro. Son cositas que habrá que ir cambiando, pero ahora mismo no es así. Entonces, tienes que armarte de paciencia y tener muy claro que apuestas por esto y esto es lo que te gusta. Y desde luego que no se te caigan los anillos al suelo si tienes que hacer cualquier otra cosa de trabajar para vivir, porque al final tenemos que vivir, vivimos en un mundo, en una sociedad que requiere ciertas continuidades que nuestro oficio muchas veces no lo tiene. Tienes que pagar alquileres y comer todos los meses, entonces hay veces que puedes, hay veces que no. Y, y andar con los pies en la tierra, iba a decir con la cabeza fría, pero no sé si es la expresión, con los pies en la tierra, de los éxitos bajarlos y los fracasos no darles tanta importancia. Las esperas, intentar mantener el optimismo, intentar como todo llevarlo a un punto medio porque si no puede ser muy desquiciante. Y paciencia. Lo que creo que cuando todos estudiamos y los profesores te dicen es las típicas frases, es una carrera de fondo, es un oficio muy duro y tal, y todos, sí, pero a mí me va a ir bien, no sé qué, tal cual. Y a lo mejor incluso acabas la escuela y tienes trabajo y entonces piensas, ¿qué carrera de fondo? Si yo estoy aquí, yo ya llega. Y, y, y es maravilloso, es una oportunidad única cuando conoces actores más mayores incluso que yo, gente que lleva muchos años y a lo mejor los conoces en circunstancias en las que no están brillando, claro. Nosotros pensamos que una profesión es lineal, que va a ser una dirección hacia arriba, que cuando pasen los años, pues tú dejarás de hacer cosas y empezarás a hacer otras más potentes, tal. Y esta profesión no entiende de linealidad, no entiende de lógica, no entiende de nada. Un día estás aquí, al día siguiente estás aquí. A lo mejor estás aquí con 20 años y hasta los 50 no vuelves a estar en el mismo punto, por así decirlo. Eh, Hay baches de años, hay actores, actrices maravillosos, maravillosos, que ahora están trabajando, algunos de los que tengo en mente, que han estado 2 años enteros sin trabajar. Y eso es lo que un actor joven que está estudiando tienes que vivirlo para llegar a entenderlo en su totalidad, porque no somos capaces. Yo no era capaz y lo tienes que ver y decirte, vale, pues vamos a respirar, vamos a tomar las cosas con calma y vamos a tirar para adelante, con calma, con mucha calma. Muy buenos mensajes y consejos. Antes de colgar, me gustaría preguntarte, porque me da curiosidad, ¿el consejo número 5 se te ha venido o Madre no? mía, voy a tener que escribir lo posterior. Mira,
Yo creo que vas a tener que hacer una chuleta y ya Pero además, para todas las entrevistas lo el que recuerda. siempre me falla, que es el de un trabajo que te lleve a cosas que te... Ese siempre me falla y ahora me falla otro. Mm, Ay, yo qué sé, mira, dejamos con la incertidumbre. Que nos escriban al directo y que lo comenten si Eso, alguien sabe. si alguien lo sabe, que lo diga, que le mande un mensaje a Juanjo Por aquí a favor, Televisión Babel Edito, la escuela sabrá qué era. y editamos el vídeo. Por favor, en comentarios posteriores. Juanjo, pues muchas gracias, espero verte en otra ocasión y te deseo el mayor éxito del Muchas mundo. gracias a vosotros, ha sido un placer. Yo también me lo he pasado muy bien. Un Un saludo. saludo, hasta pronto.